No creía en nada. Ni en Dios, ni en santos, ni en vírgenes, ni en milagros. Para mí todo eso era puro cuento de la gente ignorante que necesitaba creer en algo para no volverse loca. Tenía apenas 17 años cuando me volví así, dura como piedra, con el corazón cerrado a cualquier cosa que oliera a fe. Pero entonces, una tarde de domingo en la iglesia de mi pueblo, una anciana que nunca había visto en mi vida se me acercó y me dijo algo. Algo que solo yo sabía. Algo que jamás le había contado a nadie, ni a mi madre, ni a mi mejor amiga, ni siquiera a Dios en mis oraciones cuando todavía rezaba. Y lo que me dijo esa anciana, ¡ay, Dios mío!, lo que me dijo cambió mi vida para siempre. Todavía hoy, cuando lo recuerdo, se me pone la piel de gallina. Si no se han suscrito al canal, por favor háganlo ahora. Dejen su like y un comentario contándonos desde dónde están escuchando esta historia. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. Mi nombre es Luz María. Hoy tengo 76 años, pero esta historia comenzó cuando era apenas una chamaca de 17, allá por los años 60. Una chamaca rebelde, enojada con el mundo, que había decidido que Dios no existía. Y si existía, entonces era un Dios cruel que no merecía mi amor. Pero para que entiendan bien por qué me volví así, por qué una niña que había sido tan devota se convirtió en una muchacha sin fe, necesito contarles cómo era mi vida antes. Necesito llevarlos a mi pueblo, a mi casa, a esos años donde todo era diferente. Crecí en Pátzcuaro, Michoacán, un pueblo bonito rodeado de su lago precioso. Mi padre, don Esteban, tenía un taller de carpintería en el centro del pueblo. Hacía muebles hermosos, cómodas, roperos, mesas que parecían obras de arte. Sus manos estaban llenas de callos de tanto trabajar la madera, pero cuando acariciaba esos muebles que hacía, lo hacía con un amor que daba gusto ver. Mi madre, doña Soledad, era costurera. Trabajaba en casa, haciendo vestidos para las señoras del pueblo. Tenía una máquina Singer negra que hacía un ruido taca, taca, taca todo el santo día. Yo me quedaba horas viéndola coser, fascinada con cómo las telas se convertían en vestidos preciosos bajo sus manos. Vivíamos en una casa de adobe con techo de teja, en la calle Benito Juárez, a 3 cuadras de la plaza principal. La casa tenía un corredor al frente donde mi padre ponía sus plantas de geranio, que cuidaba como si fueran sus hijos. El piso era de ladrillo rojo que mi madre trapeaba todos los días con agua y jabón de pasta. Teníamos 3 cuartos. Uno para mis padres, uno que compartía con mi hermana menor, Esperanza, y uno que era el taller de costura de mi madre. La cocina estaba atrás, con su estufa de leña que llenaba toda la casa de olor a humo y tortillas recién hechas. Era una casa modesta, pues, pero llena de amor. Mi padre llegaba del taller todas las tardes cubierto de aserrín que se le pegaba en el cabello y en la ropa. Mi madre le servía su cafecito negro en una taza de peltre y se sentaban juntos en el corredor a conversar sobre el día. A veces mi padre sacaba su guitarra vieja y tocaba canciones de José Alfredo Jiménez. Mi madre cantaba bajito, desafinada pero feliz. Esos eran los momentos más bonitos. Yo era una niña devota desde chiquita, ¿saben? De esas niñas que van a misa todos los días, no solo los domingos. Me levantaba a las 6 de la mañana para ir a la misa de primera. Me arrodillaba en las bancas de madera dura de la iglesia de Nuestra Señora de la Salud, esa iglesia preciosa que es el orgullo de Pátzcuaro, con su techo de madera tallada y sus retablos dorados. Rezaba el rosario completo sin saltarme ni una cuenta. Ayudaba al padre Anselmo a limpiar la iglesia los sábados. Ponía flores frescas en el altar de la Virgen. Soñaba con ser monja cuando grande, de esas monjas que se dedican a cuidar enfermos y ayudar a los pobres. Mi madre decía que yo había nacido con el don de la fe. Luz María, me decía, tú tienes un alma especial, mija. Dios te tiene guardada para algo grande. Y yo le creía. Sentía que Dios me hablaba cuando estaba en la iglesia,
que me llenaba de una paz que no encontraba en ningún otro lugar. Cuando comulgaba, cerraba los ojos y sentía una calidez en el pecho, como si una luz me llenara por dentro. Mis días empezaban tempranito. Después de la misa, regresaba a casa a desayunar. Mi madre me hacía unos frijolitos refritos con quesito fresco y tortillas calientitas. Después iba a la escuela. Estudiaba en el colegio de las Hermanas Josefinas, un colegio de monjas que quedaba cerca de la plaza. Las hermanas nos enseñaban catecismo, matemáticas, español, historia. Yo era buena estudiante, de las mejores de mi clase. Me encantaba leer. Leía todo lo que caía en mis manos. Libros de la biblioteca de la escuela, revistas viejas, hasta el periódico que compraba mi padre. Por las tardes ayudaba a mi madre con la costura. Aprendí a coser desde chiquita. Primero, solo enhebrar agujas y pegar botones. Después aprendí a hacer dobladillos, a poner cierres, a hacer hasta vestidos completos. Mi madre decía que tenía manos buenas para la costura, que podía seguir el oficio cuando fuera grande. Pero yo no quería ser costurera. Quería ser monja. O si no monja, quería estudiar para maestra. Quería enseñar a los niños a leer, a escribir, a amar a Dios. Los domingos eran especiales. Íbamos a misa de 10, toda la familia junta. Mi padre con su traje café que solo usaba los domingos. Mi madre con su vestido floreado y su rebozo de bolita. Mi hermana Esperanza y yo con nuestros vestidos iguales que mi madre nos hacía. Después de misa nos quedábamos en la plaza comiendo nieves de pasta. A veces comprábamos churros calientes espolvoreados con azúcar y canela. La plaza se llenaba de gente, de música de los organilleros, de vendedores ambulantes gritando sus mercancías. Mi mejor amiga era Rosario, la hija del panadero. Nos conocíamos desde chiquitas. Rosario era todo lo contrario a mí. Era traviesa, risueña, medio rebelde. Se burlaba de mí porque iba tanto a la iglesia. Luz María, me decía, ¿te vas a volver monja antes de que te dé tiempo de conocer a un muchacho bonito? Yo me reía y le respondía, no necesito muchachos bonitos, Rosario. Dios es suficiente para mí. Pero la vida, ay, mijo, la vida tiene maneras de cambiarnos que no esperamos. Maneras crueles a veces. Fue en un martes de octubre, hace 59 años, que mi mundo se derrumbó. Todavía recuerdo ese día como si fuera ayer. Había sido un día normal. Me había levantado temprano, había ido a misa, había ido a la escuela. Cuando regresé a casa al mediodía, mi madre estaba en la cocina preparando la comida. Mole de olla, que era mi favorito. El olor llenaba toda la casa. ¿Ya llegó mi papá?, pregunté dejando mi mochila en la silla. No, mija, respondió mi madre. Debe estar por llegar. Pero mi padre no llegó a comer. Mi madre mandó a mi hermana Esperanza a buscarlo al taller. Regresó corriendo, con la cara pálida, los ojos muy abiertos de miedo. Mamá, dijo con voz temblorosa, el taller está cerrado. Don Chuy de la tienda dice que vio a mi papá irse en la mañana con unos hombres en un camión. El corazón de mi madre se paró por un segundo. Lo vi en su cara. ¿Qué hombres?, preguntó. No sé, mamá. Don Chuy dice que eran de fuera del pueblo. Mi madre se quitó el delantal rápido y salió corriendo a la calle. Yo la seguí. Fuimos al taller. Estaba cerrado con candado, como había dicho Esperanza. Preguntamos a los vecinos. Nadie sabía nada claro. Solo que en la mañana habían visto a mi padre subirse a un camión con unos hombres que no conocían. Pasaron las horas. Mi padre no regresaba. Mi madre estaba desesperada. Fue a la presidencia municipal a reportarlo. El policía del pueblo, don Rutilo, le dijo que esperara. A veces los hombres se van a trabajar fuera y no avisan, dijo. Pero mi madre sabía que mi padre nunca haría eso. Nunca se iría sin avisar. Cayó la noche. Mi padre no llegaba. Mi madre rezaba el rosario de rodillas frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe que teníamos en la sala. Yo rezaba con ella, con el corazón apretado de miedo. Virgen Santísima,
rezaba mi madre. Protege a mi Esteban. Donde quiera que esté, cuídalo. Tráemelo de vuelta sano y salvo. Al día siguiente, tempranito, llegó don Rutilo a la casa. Venía con cara seria, con el sombrero en la mano. Mi madre abrió la puerta. «Doña Soledad», dijo despacio, «encontramos a don Esteban». «¿Dónde está?», preguntó mi madre. «¿Está bien?». Don Rutilo movió la cabeza. «Lo siento mucho, doña Soledad. Lo encontramos en el camino a Morelia. Está muerto». El grito de mi madre todavía me retumba en los oídos. Fue un grito que salió de lo más profundo de su alma. Un grito de dolor puro que nunca había escuchado antes y nunca he vuelto a escuchar. Se tiró al piso, se jaló el cabello, golpeó el suelo con los puños. «No, no, no puede ser. Mi Esteban no. Dios mío, no». Yo me quedé parada ahí, como estatua de sal. No podía moverme, no podía hablar, no podía ni siquiera llorar. Era como si mi cuerpo se hubiera congelado. Esperanza lloraba abrazada de mí, pero yo no reaccionaba. Después nos enteramos de lo que había pasado. Mi padre había ido a cobrar un trabajo que había hecho para un hacendado de Morelia. El hacendado le había mandado un camión para traerlo. En el camino, los hombres que iban en el camión lo asaltaron. Le quitaron el dinero que llevaba y lo mataron. Lo dejaron tirado en la cuneta del camino como si fuera basura, como si su vida no valiera nada. El velorio fue en nuestra casa. Pusieron el cajón de mi padre en la sala. Vinieron todos los del pueblo a darnos el pésame. El padre Anselmo vino a rezar. La casa se llenó de flores, de veladoras, de gente llorando. Mi madre estaba sentada junto al cajón, tocando la mano fría de mi padre, hablándole bajito como si todavía pudiera escucharla. «Esteban, mi amor, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste sola con las niñas?». Yo me quedé en mi cuarto todo el velorio. No quería ver a nadie. No quería que me consolaran. No quería rezar. Por primera vez en mi vida, no quería rezar. El entierro fue al día siguiente. Llevamos a mi padre al panteón del pueblo. El padre Anselmo dijo las oraciones. Echaron tierra sobre el cajón. Mi madre se desmayó. Tuvieron que cargarla de vuelta a casa. En los días siguientes, todo el pueblo nos ayudó. Nos traían comida, nos ofrecían dinero, nos acompañaban. El padre Anselmo venía seguido a rezar con nosotras. «Luz María», me decía, «sé que es difícil, mija, pero Dios tiene un plan. Tu padre está en un lugar mejor ahora, en el cielo con Dios». Pero yo no quería escuchar eso. No quería escuchar que Dios tenía un plan. ¿Qué clase de plan incluía matar a un hombre bueno? ¿Qué clase de plan dejaba a una viuda con 2 hijas sin manera de mantenerse? ¿Qué clase de Dios permitía que unos hombres malos mataran a mi padre por un poco de dinero? Una noche, acostada en mi cama, mirando al techo oscuro, tomé una decisión. Si Dios existía y había permitido que esto pasara, entonces no era un Dios que mereciera mi amor. Y si no existía, entonces había estado perdiendo mi tiempo todos estos años rezando a la nada. Dejé de ir a misa. Dejé de rezar. Dejé de ayudar en la iglesia. Cuando mi madre me decía que fuera a misa, le respondía que no quería. «Luz María», me regañaba, «no puedes dejar de ir a misa. Es pecado». «Pues que sea pecado», le respondía. «No me importa». El padre Anselmo vino a hablar conmigo. «Luz María», me dijo con voz suave, «sé que estás enojada con Dios. Es normal, pero no puedes alejarte de Él ahora que más lo necesitas». «No lo necesito, padre», le respondí. «Nunca lo necesité. Todo era mentira». Mi madre lloraba viendo cómo me transformaba. La niña devota que había sido se convirtió en una muchacha dura, amargada, sin fe. Dejé de leer libros religiosos. Dejé de soñar con ser monja. Ya no quería nada con Dios. Pasaron los meses. Mi madre tuvo que ponerse a trabajar más duro para mantenernos. Cosía día y noche. Yo la ayudaba, pero con el corazón vacío.
Me volví callada, seria. Rosario trataba de animarme. Luz María, sé que estás sufriendo, pero no puede ser así para siempre. Tienes que seguir viviendo. Estoy viviendo, le respondía. Solo que ahora vivo sin mentiras. En la escuela las hermanas me miraban con tristeza. Sabían lo que me había pasado. Trataban de acercarse a mí, de consolarme, pero yo las rechazaba. No quería su consuelo. No quería sus oraciones. No quería nada que tuviera que ver con Dios. Un año después de la muerte de mi padre, mi madre me obligó a ir a misa un domingo. Luz María, me dijo firme. Sé que estás enojada, pero esta familia va a misa. Aunque sea una vez al mes, vas a ir conmigo. No quise pelear. Estaba cansada de pelear. Está bien, mamá, le dije. Pero no me pidas que recé. Ese domingo nos arreglamos las tres y fuimos a la iglesia. Era la primera vez que entraba a la iglesia de Nuestra Señora de la Salud en un año. El olor a incienso me golpeó apenas entré. Ese olor que antes me daba paz, ahora me daba náusea. Nos sentamos en una banca al fondo. Mi madre se arrodilló a rezar. Yo me quedé sentada, mirando al techo, con los brazos cruzados. La misa empezó. El padre Anselmo subió al altar. La gente cantaba. Yo no cantaba. Cuando llegó el momento de la comunión, mi madre fue a comulgar. Yo me quedé sentada. Algunas personas me miraron con desaprobación. No me importó. Cuando terminó la misa, mi madre se quedó rezando un rato más. Yo salí afuera a esperar en el atrio de la iglesia. Estaba parada ahí, mirando la fuente del atrio, cuando sentí que alguien se acercaba. Me volteé y vi a una anciana. Nunca la había visto antes en mi vida. Era bajita, muy delgada, con el cabello completamente blanco recogido en un chongo. Usaba un rebozo negro y un vestido también negro. Su cara estaba llena de arrugas profundas, pero sus ojos, ¡ay Dios mío! Sus ojos eran de un color café clarito que brillaba como si tuvieran luz propia. Se acercó a mí despacio, apoyándose en un bastón de madera. Cuando llegó frente a mí, me miró directo a los ojos, y lo que pasó después, todavía hoy no lo puedo explicar. Sentí como si esa anciana pudiera ver a través de mí, como si pudiera leer todo lo que había en mi corazón. Luz María, me dijo con voz suave pero firme. Me quedé helada. No le había dicho mi nombre. No la conocía. ¿Cómo sabía mi nombre? Sí, respondí bajito. ¿La conozco? Ella sonrió. Una sonrisa triste pero llena de amor. No me conoces, mija, pero yo sí te conozco a ti. Y sé lo que estás cargando. Mi corazón empezó a latir más fuerte. ¿Qué está cargando? El peso de la duda, dijo. El peso de la rabia. El peso de un secreto que solo tú sabes. Se me puso la piel de gallina. ¿De qué secreto hablaba? ¿Cómo podía saber que tenía un secreto? Porque sí tenía uno. Un secreto que nunca le había contado a nadie. Ni siquiera a Rosario. Ni siquiera a mi madre. Un secreto que me estaba comiendo por dentro desde hacía meses. La anciana se acercó más. Puso su mano arrugada sobre mi brazo. Y entonces dijo algo que hizo que el mundo se detuviera. Sé que le pediste a Dios que se llevara a tu padre en lugar de a ti, dijo bajito. Sé que esa noche antes de que muriera, estabas tan enojada con él por haberte regañado, que le pediste a Dios que se lo llevara. Y ahora cargas la culpa pensando que fue tu culpa que muriera. Las piernas me fallaron. Tuve que agarrarme de la pared para no caerme. Sentí que toda la sangre se me iba de la cara. ¿Cómo? ¿Cómo podía saber eso? Era cierto. Todo era cierto. La noche antes de que mi padre muriera, habíamos peleado. Él me había regañado fuerte porque había llegado tarde de casa de Rosario. Me dijo que era una irresponsable, que no pensaba en mi madre que se preocupaba. Yo le respondí enojada. Le grité cosas feas. Me fui a mi cuarto furiosa. Y ahí, acostada en la cama, con coraje, había dicho en voz baja. Dios, si tanto te preocupa, llévatelo, ya no lo quiero ver. Al día siguiente mi padre había muerto. Desde ese día cargaba esa culpa terrible.
Pensaba que mi deseo tonto, mi oración de coraje, había causado su muerte. Pensaba que Dios me había castigado concediéndome lo que había pedido. Por eso había dejado de creer. Por eso odiaba a Dios. Porque pensaba que Él había escuchado mi oración estúpida y había matado a mi padre por mi culpa. ¿Cómo? Logré decir. ¿Cómo sabe eso? La anciana apretó mi brazo con suavidad. Porque Dios me mandó a decirte algo, mija. Me mandó a decirte que no fue tu culpa. Que las oraciones de coraje no tienen poder. Que tu padre murió porque había hombres malos en el camino, no porque tú lo pidieras. Que Dios no castiga así. Que Él te ama. Que siempre te ha amado. Y que tu padre también te ama, donde quiera que esté. Las lágrimas empezaron a caer de mis ojos como cascada. No podía pararlas. Era como si un dique se hubiera roto dentro de mí. Todo el dolor que había guardado durante un año salió de golpe. Me cubrí la cara con las manos y lloré. Lloré como no había llorado desde el día del entierro. La anciana me abrazó. Era tan pequeñita que apenas me llegaba al hombro, pero su abrazo se sentía fuerte. Protector. Llora, mija, me dijo. Llora todo lo que necesites. El llanto limpia el alma. No sé cuánto tiempo lloré en sus brazos. Cuando finalmente me separé, me limpié la cara con las manos. Gracias, le dije. No sé quién es usted, pero gracias. Ella sonrió de nuevo. Soy solo una anciana que escucha cuando Dios habla, mija. Nada más. ¿Cómo se llama? Pregunté. ¿Dónde vive? Quiero visitarla, agradecerle bien. No necesitas agradecerme, dijo empezando a alejarse. Solo necesitas soltar la culpa. Necesitas perdonarte. Y necesitas volver a creer. Espere, le dije. Pero ella seguía caminando despacio con su bastón. ¿Cómo se llama? Se detuvo y se volteó. Mi nombre no importa, mija. Lo que importa es que recuerdes esto. Dios nunca te dejó. Fuiste tú la que lo dejaste a Él. Pero Él siempre estuvo esperándote. Siempre va a estar esperándote. Y siguió caminando. Salió del atrio de la iglesia y dobló en la esquina. Corrí detrás de ella. Cuando doblé la esquina, ya no estaba. Había desaparecido. La calle estaba vacía. No había manera de que hubiera caminado tan rápido. Era imposible. Mi madre salió de la iglesia en ese momento. Luz María, ¿qué haces? ¿Con quién hablabas? Mamá, le dije con voz temblorosa. ¿Viste a la anciana? ¿La del rebozo negro? ¿Cuál anciana, mija? No vi a nadie. Estaba aquí hace un momento. Habló conmigo. Me dijo cosas que solo yo sabía. Mi madre me miró preocupada. Luz María, aquí no había nadie. Solo estabas tú parada. No, mamá, te lo juro. Había una anciana, pequeñita, con rebozo negro. Me habló. Me dijo mi nombre. Sabía cosas que solo yo sabía. Mi madre me tocó la frente como para ver si tenía fiebre. Mija, ¿te sientes bien? En ese momento entendí que nadie más había visto a la anciana. Solo yo. Y eso hacía todo aún más extraño. Más inexplicable. Más milagroso. Regresamos a casa. Yo iba callada, pensando en lo que había pasado. Mi madre me miraba preocupada. Cuando llegamos, me fui directo a mi cuarto. Me senté en la orilla de la cama y me quedé pensando. ¿Había sido real? ¿O me lo había imaginado? Pero no podía haberlo imaginado. Sentí su mano en mi brazo. Escuché su voz. Olí su olor a lavanda. Y lo más importante, ella sabía mi secreto. El secreto que nunca le había contado a nadie. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta pensando, dándole vueltas a todo en mi cabeza. Y por primera vez en un año, sentí algo que creía que había perdido para siempre. Sentí esperanza. A la mañana siguiente, antes de que saliera el sol, me levanté. Me puse mi ropa y salí de la casa sin hacer ruido. Caminé por las calles vacías del pueblo hasta llegar a la iglesia. Estaba cerrada, pero me senté en las escaleras del atrio a esperar. Cuando el padre Anselmo llegó a las abrir para la misa de primera, me encontró ahí sentada.
Se sorprendió al verme. «Luz María», dijo. «¿Qué haces aquí tan temprano?» «Vine a misa, padre», le respondí. Él sonrió. Una sonrisa llena de alegría. «Pasa, mija, pasa». Entré a la iglesia. Me arrodillé en mi banca de siempre, la que había ocupado durante años antes de dejar de venir. Y ahí, de rodillas, con las manos juntas, cerré los ojos. «Dios», susurré. «No sé si me estás escuchando. No sé si realmente existes. Pero si existes, si mandaste a esa anciana a hablar conmigo, entonces necesito que me perdones. Perdóname por haber deseado que mi padre muriera esa noche. No lo decía en serio. Estaba enojada. Perdóname por haber dejado de creer en ti. Perdóname por haber pensado que eras cruel». Las lágrimas empezaron a caer otra vez. «Y si mi papá puede escucharme», continué. «Perdóname, papá. Perdóname por lo que dije. No quería que te murieras. Te extraño tanto. Te extraño todos los días». En ese momento sentí algo. Una calidez en el pecho. Como si una luz me llenara por dentro. Era la misma sensación que solía sentir cuando comulgaba, cuando todavía creía. La paz que había perdido durante un año regresó a mí de golpe. Y ahí, arrodillada en esa iglesia, entendí lo que la anciana había querido decir. Dios nunca me había dejado. Yo lo había dejado a Él. Pero Él había estado esperándome todo ese tiempo. Esperándome con paciencia, con amor, hasta que estuviera lista para regresar. En los días siguientes, le conté a mi madre lo que había pasado con la anciana. Todo. El secreto que había guardado, la culpa que cargaba, lo que me había dicho la anciana. Mi madre lloró al escucharme. «Ay, mija», me dijo abrazándome fuerte. «Debiste habérmelo contado antes. No era tu culpa. Nunca fue tu culpa. Las palabras dichas en coraje no tienen poder. Tu padre murió porque Dios así lo quiso, por razones que no entendemos. Pero no fue por ti». «Lo sé, mamá», le respondí. «Ahora lo sé». Le pregunté al padre Anselmo si conocía alguna ser anciana del pueblo que usara rebozo negro, que fuera bajita, con cabello blanco. Le describí todo lo que recordaba. Él movió la cabeza. «No conozco a nadie así, Luz María», me dijo. «Y conozco a todos en este pueblo». Pregunté a Rosario, a los vecinos, a la gente de la iglesia. Nadie conocía a una anciana como la que yo describía. Era como si hubiera aparecido de la nada solo para hablar conmigo. Y luego había desaparecido. Con el tiempo dejé de buscar explicaciones. Acepté que había sido un milagro. Un regalo de Dios para traerme de vuelta a Él. Para quitarme la culpa que me estaba destruyendo. Para recordarme que Él me amaba, que siempre me había amado. Volví a ser la muchacha devota que había sido antes. Pero diferente. Más madura. Con una fe más profunda. Más real. Una fe que había sido probada y había sobrevivido. Terminé la escuela. Estudié para maestra como había querido. Me fui a Morelia a estudiar en la normal. Ahí conocí a Tomás, un muchacho bueno, trabajador, que también quería ser maestro. Nos enamoramos. Nos casamos cuando yo tenía 22 años. Tuvimos 5 hijos, 3 varones y 2 mujeres. Toda mi vida seguí siendo devota. Iba a misa todos los domingos. Enseñaba catecismo a los niños. Rezaba el rosario todas las noches antes de dormir. Y siempre, siempre, le daba gracias a Dios por aquella anciana misteriosa que me había salvado. A lo largo de los años he pensado mucho en ese día. ¿Quién era ella? ¿Era un ángel? ¿Era la Virgen María disfrazada? ¿Era solo una mujer santa que Dios usó para hablarme? No lo sé. Nunca lo sabré. Pero no importa. Lo que importa es el mensaje que me dio. El mensaje que me liberó de la culpa y me devolvió la fe. Mi esposo Tomás murió hace 10 años. Lo extraño todos los días. Pero ya no cargo culpa como cargaba con mi padre. Sé que la muerte es parte de la vida. Sé que Dios tiene un plan que no siempre entendemos.
Y sé que un día voy a volver a ver a mi Tomás, a mi padre, a todas las personas que he amado y que se han ido. Hoy, a mis 76 años, sigo yendo a misa. Sigo rezando. Sigo creyendo, porque aprendí que la fe no es solo creer cuando todo está bien. La fe es creer aún cuando todo está mal. Es confiar en que Dios sabe lo que hace, aun cuando nosotros no entendemos. Les cuento esta historia porque sé que muchos de ustedes han pasado por pérdidas dolorosas. Sé que muchos han perdido la fe como yo la perdí. Sé que muchos cargan culpas que no son suyas, como yo la cargaba. Y quiero decirles algo. Escúchenme bien. Si están cargando la culpa de algo que creen que causaron, suéltenla. Las oraciones de coraje no tienen poder. Las palabras dichas en dolor no causan tragedias. Dios no es un Dios vengativo que castiga cada error. Es un Dios de amor que espera pacientemente a que regresemos a Él. Si han perdido a alguien que amaban, no fue su culpa. A veces la muerte llega sin razón aparente. A veces cosas malas le pasan a gente buena. No porque Dios sea cruel, sino porque vivimos en un mundo donde existe el mal, existe el peligro, existe la muerte. Pero también existe el amor. Existe la esperanza. Existe la fe. Y si han dejado de creer en Dios, si están enojados con Él como yo estuve, les digo esto. Él no está enojado con ustedes. Él entiende. Él espera. Él los ama con un amor que no tiene condiciones, que no se cansa, que nunca se rinde. No sé si alguno de ustedes tendrá un encuentro como el que tuve yo. No sé si Dios les mandará una anciana misteriosa a decirles exactamente lo que necesitan escuchar. Pero sí sé esto. Dios habla. A veces en voz alta, a veces en susurros, a veces a través de personas, a veces a través de la naturaleza, a veces a través de ese sentimiento en el pecho que no podemos explicar. Solo necesitan estar dispuestos a escuchar. Hoy sigo sin saber quién era esa anciana. He ido a esa iglesia miles de veces desde ese día. Nunca la volví a ver. Pero su mensaje quedó grabado en mi corazón para siempre. Me liberó de una culpa que me estaba matando. Me devolvió la fe que había perdido. Me enseñó que Dios nunca nos abandona, aunque nosotros lo abandonemos a Él. Y eso, mis queridos, eso es lo que quiero que se lleven de esta historia. No importa qué tan lejos se hayan alejado. No importa qué tan profundo sea su dolor. No importa qué culpa estén cargando. Dios los está esperando. Siempre ha estado esperando. Y cuando estén listos para regresar, Él va a estar ahí con los brazos abiertos. Porque el amor de Dios no tiene límites. No tiene condiciones. No tiene fin. Así termina mi historia, mis queridos. La historia de una muchacha que perdió la fe y la recuperó gracias a una anciana misteriosa que sabía cosas que solo ella sabía. Espero que les haya gustado. Espero que haya tocado su corazón como todavía toca el mío cada vez que la recuerdo. Si llegaron hasta aquí, es porque algo en esta historia resonó en ustedes. Y me da mucho gusto. Por eso ahora les pido un favorcito. Si esta historia los conmovió, si se emocionaron, si conocen a alguien que necesita escuchar este mensaje de fe y esperanza, dejen un comentario aquí abajo. Cuéntenme qué les pareció. ¿Han tenido alguna experiencia similar? ¿Algún momento donde sintieron que Dios les habló? ¿Alguna vez perdieron la fe y la recuperaron? Me encantaría leer sus historias. Y si todavía no se han suscrito a nuestro canal Historias de Abuelitas, hagan clic en el botoncito de suscribirse ahí abajo. Dense su like también. El equipo del canal siempre tiene historias diferentes para ustedes. Historias reales de superación, de fe, de vida. Historias como las nuestras. Que Dios los bendiga a todos. Que nunca pierdan la esperanza. Que nunca dejen de creer que algo mejor viene. Porque siempre, siempre, después de la tormenta viene la calma. Así termina mi historia, mis queridos. La historia de una muchacha que perdió la fe y la recuperó, gracias a una anciana misteriosa
que sabía cosas que solo ella sabía. Pero esperen, todavía hay más que contar. Todavía falta lo más importante. Porque esa experiencia con la anciana no fue solo un momento bonito que guardé en el corazón. Fue el comienzo de una transformación completa de mi vida. Y necesito contarles todo lo que pasó después, porque ahí es donde está la verdadera lección. Después de ese encuentro con la anciana, mi vida cambió de maneras que nunca imaginé. No fue de la noche a la mañana, ¿no? Fue un proceso largo, doloroso a veces, pero hermoso. Un proceso de sanar por dentro, de reconstruir la fe que había perdido, de aprender a vivir sin la culpa que me había estado comiendo durante tanto tiempo. Los primeros días después del encuentro fueron extraños. Me despertaba en las madrugadas pensando en la anciana. ¿Había sido real? ¿O había sido mi imaginación desesperada por encontrar paz? Pero cada vez que dudaba, recordaba sus palabras exactas. Recordaba cómo sabía mi secreto. Y sabía que había sido real. Tan real como el aire que respiraba. Volví a ir a misa todos los días. Pero ahora era diferente. Antes iba por costumbre, por devoción automática. Ahora iba buscando algo. Buscando a Dios de verdad. Buscando entender. Me arrodillaba en la misma banca de siempre y rezaba, pero mis oraciones eran diferentes. Dios, le decía, sé que existes. Sé que me escuchas. Pero todavía no entiendo. No entiendo por qué te llevaste a mi padre. No entiendo por qué permites que pasen cosas malas. Ayúdame a entender. Ayúdame a tener la fe fuerte que tenía antes. Y poco a poco, muy despacio, empecé a encontrar respuestas. No respuestas claras como las que buscaba, sino algo más profundo. Empecé a entender que la fe no es tener todas las respuestas. La fe es confiar aún cuando no entiendes. Es creer que Dios sabe lo que hace, aun cuando nosotros no vemos el plan completo. El padre Anselmo se dio cuenta del cambio en mí. Un día después de misa, me llamó. Luz María, me dijo, quiero hablar contigo. Fuimos a la sacristía. Nos sentamos en unas sillas viejas que había ahí. Mija, empezó. He notado que has regresado a la iglesia. Me da mucho gusto. Pero también noto que hay algo diferente en ti. Algo más profundo. ¿Qué pasó? Y ahí le conté todo. Le conté del secreto que había guardado durante un año. De la culpa que cargaba. Del encuentro con la anciana misteriosa. De cómo sabía cosas que solo yo sabía. De cómo me había liberado de la culpa. El padre Anselmo me escuchó en silencio, sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó callado por un rato. Después dijo algo que nunca voy a olvidar. Luz María, me dijo. Hay momentos en la vida de las personas donde Dios interviene directamente. Momentos donde Él rompe las reglas normales de la naturaleza para tocar un corazón que lo necesita. Creo que tuviste uno de esos momentos. No sé quién era esa anciana. Puede que haya sido un ángel. Puede que haya sido la Virgen María. Puede que haya sido solo una mujer santa que Dios usó para hablar contigo. Pero lo que sí sé es esto. Fue Dios quien te habló ese día. A través de ella, Dios te dijo exactamente lo que necesitabas escuchar. ¿Pero por qué a mí, padre?, pregunté. ¿Por qué Dios haría un milagro por mí? Soy solo una muchacha normal. No soy especial. Ah, pero ahí es donde te equivocas, mija, respondió con una sonrisa. Para Dios, cada uno de nosotros es especial. Cada uno de nosotros merece su amor, su atención, su cuidado. No tienes que ser santa para que Dios te ame. Solo tienes que ser tú. Esas palabras me cayeron como agua fresca en el alma seca. Siempre había pensado que tenía que ser perfecta para que Dios me amara. Que tenía que ser devota, sin pecados, sin errores. Pero el padre Anselmo me estaba diciendo que Dios me amaba tal como era. Con mis errores, con mis dudas, con mi coraje. Padre, le dije, quiero hacer algo con esta experiencia. No quiero solo guardarla para mí. Siento que Dios me dio este regalo por una razón.
pero no sé cuál. El padre Anselmo pensó por un momento. ¿Sabes qué, Luz María? Hay muchas personas en este pueblo que están pasando por lo mismo que tú pasaste. Personas que han perdido seres queridos. Personas que cargan culpas que no son suyas. Personas que han dejado de creer. Tal vez Dios te dio esta experiencia para que puedas ayudar a otros. Y ahí fue cuando entendí mi misión. Dios me había salvado de la desesperación no solo para mí, sino para que yo pudiera ayudar a salvar a otros. Empecé a Romruy y hablar con gente del pueblo que sabía que estaba sufriendo. Doña Carmen, cuyo hijo había muerto en un accidente. Don Felipe, que había perdido a su esposa de cáncer. La joven Margarita, que había perdido un bebé al nacer. A todos ellos les contaba mi historia. Les contaba del encuentro con la anciana. Les contaba cómo Dios me había liberado de la culpa. Y algo hermoso empezó a pasar. La gente se abría conmigo. Me contaban sus propios secretos, sus propias culpas. Doña Carmen me confesó que se sentía culpable porque había peleado con su hijo la mañana que murió. Don Felipe me dijo que se sentía culpable porque no había llevado a su esposa al doctor a tiempo. Margarita me dijo que se sentía culpable porque pensaba que había hecho algo malo durante el embarazo. A todos les dije lo mismo que la anciana me había dicho a mí. No es tu culpa. Las cosas malas pasan. Dios no es un Dios que castiga cada error. Es un Dios de amor que quiere que te perdones, que sigas viviendo, que encuentres paz. Vi cómo mis palabras les daban consuelo. Vi cómo algunos volvían a la iglesia después de meses o años de no ir. Vi cómo empezaban a sanar, como yo estaba sanando. Con mi madre, la relación cambió también. Una noche, sentadas en el corredor de la casa cosiendo juntas, le dije: «Mamá, perdóname». Ella dejó de coser y me miró sorprendida. «¿Perdonarte por qué, mija?» «Por haberte hecho sufrir tanto este año. Por haber dejado de creer. Por haber sido tan dura, tan cerrada. Sé que te dolió verme así». Mi madre dejó la costura fía a un lado y me abrazó fuerte. «Ay, mija», me dijo llorando. «No tienes que pedir perdón. Yo entiendo. Estabas sufriendo. Y yo también estaba sufriendo. Perdimos a tu padre juntas. Cada una lidió con el dolor a su manera». «¿Tú nunca dejaste de creer, mamá?», le pregunté. «Claro que sí», me respondió. Hubo días donde estaba tan enojada con Dios que no quería ni rezar. Días donde pensaba que Dios me había abandonado. Pero tenía que ser fuerte por ustedes. Por ti y por Esperanza. Si yo me derrumbaba, ¿quién las iba a cuidar? Entendí en ese momento que mi madre había cargado su propio dolor en silencio. Había sido fuerte por nosotras, aun cuando por dentro se estaba desmoronando. Y eso me hizo amarla aún más. «Mamá», le dije, «vamos a estar bien, las tres. Dios nos va a cuidar». «Lo sé, mija», respondió. «Siempre lo supe». Los meses pasaron. Terminé mi último año de escuela en el colegio de las hermanas Josefinas. Fui la mejor estudiante de mi generación. Las hermanas me felicitaron. «Luz María», me dijo la hermana Guadalupe, la directora, «tienes un don para enseñar. Deberías estudiar para maestra». «Eso es lo que quiero hacer, hermana», le respondí. «Quiero ir a la normal en Morelia». Mi madre se preocupó cuando le dije: «Morelia está lejos, mija, y no tenemos dinero para pagarte los estudios». «Voy a trabajar, mamá», le dije. «Voy a conseguir un trabajo en Morelia y voy a estudiar de noche. Voy a lograrlo». Y eso fue exactamente lo que hice. A los 18 años me fui a Morelia con una maleta pequeña llena de ropa y un corazón lleno de sueños. Conseguí trabajo en una tienda de telas. El dueño, don Agustín, era un hombre bueno que supo de mi historia y me dio oportunidad. Trabajaba de día en la tienda y estudiaba de noche en la normal. Fueron años difíciles. Vivía en un cuartito pequeño en una pensión de señoritas. El cuarto tenía apenas espacio para una cama, un ropero chiquito y una mesa. Pero era mío. Mi espacio. Mi independencia.
Mandaba dinero a mi madre cada mes. No mucho, pues no ganaba mucho, pero algo. Quería ayudarla como ella me había ayudado a mí toda la vida. En la normal conocí a Tomás. Era un muchacho de Uruapan que también estudiaba para maestro. Alto, moreno, con unos ojos negros que brillaban cuando hablaba de su sueño de enseñar a los niños del campo. Nos hicimos amigos primero. Estudiábamos juntos en la biblioteca. Nos ayudábamos con las tareas. Conversábamos de todo. Un día, después de clases, me invitó a caminar por el centro de Morelia. Era una tarde bonita de primavera. El sol se estaba metiendo y las golondrinas volaban bajo anunciando lluvia. «Luz María», me dijo mientras caminábamos. «Quiero contarte algo». «Dime», le respondí. «Me gustas», dijo así nomás, directo. «Me gustas mucho. Y no solo como amiga». Mi corazón empezó a latir más fuerte. Nunca había tenido novio. Nunca me había interesado ningún muchacho. Había estado tan enfocada en mis estudios, en mi fe, en mi misión de ayudar a otros, que no había pensado en el amor. «Tomás», le dije, «no sé qué decir». «No tienes que decir nada ahora», respondió. «Solo quería que lo supieras. Y quiero que sepas también que respeto tu tiempo. No te voy a presionar. Pero quería ser honesto contigo. Esa noche, acostada en mi camita en la pensión, pensé mucho en Tomás. Era un buen hombre, respetuoso, trabajador, devoto también. Lo había visto en misa los domingos. Pero, ¿estaba lista para el amor? Quería tener novio. Recé mucho esa noche. «Dios», le dije, «ayúdame a saber qué hacer. Si Tomás es el hombre que tienes planeado para mí, dame una señal. Si no, ayúdame a decirle que no sin lastimarlo». Y entonces recordé algo que la anciana me había dicho ese día en el atrio de la iglesia. Algo que no había mencionado antes porque no le había puesto atención en ese momento. Me había dicho: «Vas a de encontrar el amor verdadero, mija. Un amor que te va a acompañar toda la vida. No tengas miedo de abrirle el corazón». ¿Había sido esa la señal? ¿Estaba Dios diciéndome que Tomás era ese amor verdadero? A la semana siguiente le dije que sí. «Tomás», le dije, «quiero ser tu novia, pero tengo condiciones». «¿Cuáles?», preguntó sonriendo. «Primero, quiero terminar mis estudios. La escuela es primero. Segundo, nada de propasarse. Soy una muchacha decente y quiero que me respetes. Y tercero, si algún día nos vamos a casar, tiene que ser en la iglesia, como Dios manda». Se rió. «Acepto todas tus condiciones, Luz María. Todas». Y así empezó nuestro noviazgo. Un noviazgo bonito, respetuoso. Tomás nunca trató de propasarse conmigo. Me trataba como una reina. Me llevaba flores cuando podía. Me acompañaba a misa los domingos. Estudiábamos juntos. Soñábamos juntos con el futuro. Nos graduamos de la normal el mismo año. Los dos conseguimos trabajos como maestros. Yo en una escuela primaria en Pátzcuaro. Él en una escuela en Uruapan. Nos veíamos los fines de semana. Él venía a Pátzcuaro o yo iba a Uruapan. 2 años después me pidió matrimonio. Fue en el muelle del lago de Pátzcuaro, con el atardecer pintando el cielo de naranja y rosa. Se arrodilló frente a mí con un anillo sencillo de plata. «Luz María», me dijo, «desde el día que te conocí supe que eras especial. Eres la mujer más fuerte, más inteligente, más hermosa que he conocido. ¿Me harías el honor de ser mi esposa?» Le dije que sí, llorando de felicidad. Me abrazó y me dio un beso en la frente. «Vamos a ser muy felices», me dijo. «Te lo prometo». Nos casamos 6 meses después. La boda fue en la iglesia de Nuestra Señora de la Salud, en Pátzcuaro. La misma iglesia donde había perdido la fe y donde la había recuperado. El padre Anselmo nos casó. Mi madre lloró de alegría. Rosario fue mi madrina. Toda la familia de Tomás vino de Uruapan. Fue un día perfecto. Cuando caminé por el pasillo de la iglesia con mi vestido blanco que mi madre había cosido con tanto amor,
Miré al altar y sentí una presencia familiar. Por un segundo, solo un segundo, pensé que vi a la anciana del rebozo negro sentada en una banca al fondo. Pero cuando volteé a mirar bien, no había nadie ahí. ¿Había sido mi imaginación? ¿O había venido a ver mi boda? No lo sé, pero sentí su bendición. Sentí que estaba feliz por mí. Tomás y yo nos fuimos a vivir a Pátzcuaro. Rentamos una casita pequeña cerca del lago. Trabajábamos los dos como maestros. Yo en la primaria. Él consiguió trabajo en la secundaria del pueblo. Por las tardes preparábamos nuestras clases juntos. Por las noches conversábamos de todo. De nuestros alumnos. De nuestros sueños. De la familia que queríamos tener. Un año después nació nuestro primer hijo. Un niño hermoso que llamamos Esteban, como mi padre. Cuando lo tuve en mis brazos por primera vez, lloré. Lloré de alegría, pero también de tristeza porque mi padre no estaba ahí para conocer a su nieto. Tu abuelo estaría muy orgulloso, le susurré al bebé. Era un hombre bueno, y tú vas a ser como él. Después vinieron más hijos. Rosa, que llamamos así por mi amiga Rosario. Después Miguel. Después Soledad, como mi madre. Y al final Jorge, el más chiquito. 5 hijos en total, 5 bendiciones. Criar 5 hijos no fue fácil. Hubo momentos difíciles. Momentos donde el dinero no alcanzaba. Momentos donde me sentía cansada, abrumada. Pero Tomás siempre estaba ahí. Me ayudaba con todo. Cambiaba pañales, daba biberones, se levantaba en las madrugadas cuando los niños lloraban. Era un padre presente, amoroso. Exactamente el tipo de padre que yo había querido para mis hijos. Y les enseñé a mis hijos sobre Dios, sobre la fe. Pero no la fe ciega que yo había tenido de niña. Les enseñé una fe madura. Una fe que hace preguntas. Una fe que a veces duda, pero que sigue creyendo. Una fe que entiende que Dios no siempre hace lo que queremos, pero que siempre está con nosotros. Cuando Esteban tenía como 10 años, me preguntó: «Mamá, ¿es cierto que de niña dejaste de creer en Dios?» Me sorprendió la pregunta. «¿Quién te dijo eso?» «La abuela. Dice que cuando eras joven, te enojaste tanto con Dios que dejaste de ir a misa». Me senté con él en el corredor de nuestra casa. «Es cierto», le dije. «¿Quieres saber por qué?» «Sí». Y ahí le conté la historia. Le conté de la muerte de mi padre, de la culpa que cargué, del encuentro con la anciana misteriosa. Le conté todo. Esteban me escuchó con atención. Cuando terminé, me preguntó: «¿Y quién crees que era la anciana?» «No lo sé, mijo», le respondí honesta. «Puede que haya sido un ángel. Puede que haya sido la Virgen. Puede que haya sido solo una mujer santa. Pero lo que sí sé es que Dios la mandó para salvarme». «¿Crees que Dios también me habla a mí?», preguntó. «Claro que sí. Dios habla a todos. Solo tienes que aprender a escuchar». «¿Cómo se escucha a Dios?», pensé en la pregunta. «Se escucha con el corazón, mijo. Se escucha en los momentos de silencio. Se escucha cuando rezas. Se escucha a través de las personas buenas que pone en tu camino. Se escucha cuando sientes esa paz que no puedes explicar». Mis hijos crecieron. Esteban estudió para ingeniero. Rosa se hizo maestra como yo. Miguel se fue para la Ciudad de México a estudiar medicina. Soledad estudió enfermería. Jorge, el más chiquito, estudió para contador. Todos ellos hicieron sus vidas, se casaron, me dieron nietos. Mi madre vivió hasta los 85 años. Los últimos años de su vida los pasó viviendo con nosotros. Ya no podía coser porque le temblaban mucho las manos. Pero me acompañaba. Conversábamos horas enteras. Me contaba historias de cuando era joven, de cuando se había casado con mi padre, de los primeros años de su matrimonio. Un día, poco antes de morir, me dijo: «Luz María, estoy orgullosa de ti, mija. Te convertiste en una mujer fuerte, en una madre maravillosa, en una maestra que cambió muchas vidas. Tu padre estaría muy orgulloso». «Gracias, mamá».
le dije llorando. Por todo. Por haberme criado con amor. Por haber sido fuerte cuando yo no podía serlo. Por haberme enseñado a coser, a cocinar, a ser mujer de bien. Tú me enseñaste a mí también, respondió. Me enseñaste que la fe puede perderse y recuperarse. Me enseñaste que Dios nunca nos abandona. Me enseñaste a perdonarme a mí misma. Cuando murió, lloré mucho. Pero no como lloré cuando murió mi padre. Lloré con paz, con la certeza de que había vivido una vida plena, de que había sido feliz, de que ahora estaba con mi padre en el cielo. Tomás y yo envejecimos juntos. Nos jubilamos de la enseñanza a los 65 años. Pasábamos los días en nuestra casa, junto al lago. Salíamos a caminar por las tardes. Nos sentábamos en el muelle a ver el atardecer. Todavía íbamos a misa todos los domingos en la iglesia de Nuestra Señora de la Salud. A veces, sentada en esa iglesia, miraba la banca del fondo donde pensaba haber visto a la anciana el día de mi boda. Y me preguntaba si algún día la volvería a ver. Si algún día Dios me permitiría conocer su identidad verdadera. Tomás se enfermó cuando teníamos 70 años. Cáncer de pulmón. Los doctores dijeron que no había mucho que hacer, que solo le quedaban meses. Fueron meses difíciles. Ver al hombre que amaba debilitarse día a día. Ver cómo perdía peso, cómo perdía fuerzas. Pero nunca se quejó. Nunca perdió la fe. Luz María, me dijo un día, acostado en la cama del hospital. No tengas miedo. Voy a estar bien. Y tú vas a estar bien también. No quiero que te vayas, le dije llorando. Lo sé, mi amor. Yo tampoco quiero irme. Pero cuando llegue el momento, quiero que recuerdes algo. Recuerda que tuvimos una vida hermosa juntos. Recuerda que nos amamos de verdad. Recuerda que vamos a volver a estar juntos algún día. Murió una mañana de domingo. Yo estaba con él, sosteniendo su mano. Abrió los ojos, me miró, sonrió y dijo: «Te amo». Y entonces cerró los ojos y se fue. El dolor fue inmenso. Pero no me enojé con Dios como me había enojado cuando murió mi padre. No perdí la fe. Porque ahora entendía. Entendía que la muerte es parte de la vida. Que las personas que amamos no se van para siempre. Que están esperándonos en el cielo. En el funeral vino mucha gente. Antiguos alumnos de Tomás. Compañeros maestros. Vecinos. Amigos. Todos hablaban de lo buen hombre que había sido. De lo buen maestro. De lo buen esposo. Y padre. «Señora Luz María», me dijo uno de sus antiguos alumnos. «El profesor Tomás cambió mi vida. Me enseñó a creer en mí mismo cuando nadie más lo hacía. Gracias por haberlo compartido con nosotros». Esas palabras me consolaron. Tomás había vivido una vida con propósito. Había tocado muchas vidas. Y eso era lo que importaba. Ahora vivo sola en mi casita junto al lago. Mis hijos vienen a visitarme seguido. Mis nietos también. Tengo 8 nietos y 3 bisnietos. La casa se llena de ruido y alegría cuando vienen. Me gusta cocinarles, contarles historias, escuchar sus problemas. Todavía voy a misa todos los domingos. Todavía rezo el rosario todas las noches. Y siempre, siempre, le doy gracias a Dios por aquella anciana misteriosa que me salvó cuando más lo necesitaba. Hace como 2 años pasó algo que me hizo pensar de nuevo en ella. Estaba en la iglesia un domingo, sentada en mi banca de siempre. La misa había terminado y yo me había quedado rezando un rato más. Cuando me levanté para irme, vi a una joven sentada en una banca al fondo. Estaba llorando bajito, con la cara entre las manos. Algo me hizo acercarme a ella. «¿Estás bien, mija?», le pregunté. Levantó la cara. Era una muchacha joven, como de 20 años, los ojos rojos de tanto llorar. «No, señora», respondió. «No estoy bien. ¿Quieres hablar de ello?». Se quedó callada por un momento. Después dijo: «Perdí a mi mamá hace 6 meses. De cáncer. Y siento que fue mi culpa porque no insistí en que fuera al doctor antes. Ahora cargo esta culpa horrible
y ya no puedo con ella. Mi corazón se apretó. Era exactamente lo que yo había sentido con la muerte de mi padre. «Mija», le dije sentándome a su lado, «déjame contarte una historia». Y ahí, en esa iglesia, le conté mi historia a esa joven. Le conté de mi padre, de la culpa que cargué, del encuentro con la anciana misteriosa. Le conté cómo me liberé de la culpa. Le conté todo. Ella me escuchó llorando. Cuando terminé, me abrazó fuerte. «Gracias, señora», me dijo. «Gracias por compartir eso conmigo. Me hizo sentir que no estoy sola». «No estás sola, mija», le respondí. «Nunca estás sola. Dios está contigo. Y tu mamá también, desde el cielo. Y lo que pasó no fue tu culpa. Tu mamá se enfermó porque a veces la gente se enferma. No porque tú hicieras algo mal o dejaras de hacer algo». En ese momento entendí algo. Entendí por qué Dios me había mandado a aquella anciana hace tantos años. No solo era para salvarme a mí, era para que yo pudiera salvar a otros. Para que yo pudiera ser para otros lo que ella había sido para mí. «Mija», le dije a la joven, «¿sabes qué? Creo que Dios me puso en tu camino hoy, así como puso a aquella anciana en mi camino hace tantos años, porque Él te ama, porque quiere que te liberes de esa culpa, porque quiere que sigas viviendo». Desde ese día, esa joven me visita seguido. Se llama Patricia. Me cuenta sus cosas. Yo la aconsejo, la escucho, rezo con ella, y la veo sanar poco a poco, como yo sané. Y me pregunto, ¿cuántas personas más hay ahí afuera cargando culpas que no son suyas? ¿Cuántas personas han dejado de creer porque algo malo les pasó? ¿Cuántas personas necesitan escuchar que no fue su culpa? ¿Que Dios las ama? ¿Que pueden ser felices de nuevo? Por eso decidí contar esta historia públicamente. Por eso estoy aquí hoy, compartiendo la experiencia más personal de mi vida. Porque si mi historia puede ayudar, aunque sea, a una persona a liberarse de la culpa, a recuperar la fe, a entender que Dios nunca nos abandona, entonces vale la pena contarla. Sé que hay gente que no va a creer mi historia, que va a decir que la anciana no existió, que me lo imaginé, que fue coincidencia que supiera mi secreto. Y está bien. No necesito que me crean. Yo sé lo que viví. Yo sé lo que sentí. Yo sé que fue real. Pero para los que sí creen, para los que están buscando una señal de que Dios existe, de que Él se preocupa por nosotros, de que escucha nuestros gritos de dolor, les digo esto. Sí existe. Sí se preocupa. Sí escucha. A veces Dios responde con milagros evidentes, como el que yo viví. A veces responde de maneras más sutiles, a través de una palabra amable de un extraño, a través de una canción en la radio que dice exactamente lo que necesitabas escuchar, a través de un atardecer hermoso que te recuerda que la belleza todavía existe en el mundo, a través de un abrazo de un amigo en el momento justo. Dios habla. Solo necesitamos aprender a escuchar. Hoy, a mis 76 años, puedo decir que he vivido una vida plena. He conocido el amor verdadero. He criado 5 hijos maravillosos. He enseñado a cientos de niños. He ayudado a muchas personas a sanar de sus culpas y dolores. He envejecido con dignidad y fe. Y todo porque una anciana misteriosa se acercó a mí en el atrio de una iglesia hace 59 años y me dijo exactamente lo que necesitaba escuchar. Todo porque Dios no me abandonó cuando yo lo abandoné a Él. Todo porque el amor de Dios es más fuerte que nuestro dolor, más grande que nuestras dudas, más profundo que nuestra culpa. Si están escuchando esta historia y están cargando una culpa, suéltenla. Perdónense. Dios ya los perdonó hace mucho. Solo están esperando a que ustedes se perdonen a ustedes mismos. Si han dejado de creer, sepan que Dios está esperándolos. Con paciencia, con amor, sin juicio, esperando a que estén listos para regresar. Si están enojados con Dios porque algo malo les pasó,
Está bien. Dios entiende. Él puede soportar su coraje. Griten si necesitan gritar. Lloren si necesitan llorar. Pero no se alejen para siempre, porque Él los ama. Y ese amor nunca va a cambiar. Esta es mi historia. La historia de una niña devota que se volvió una muchacha sin fe. Y después se convirtió en una mujer con una fe más profunda que nunca. Una fe probada por el dolor. Una fe fortalecida por el milagro. Una fe que me ha sostenido durante 76 años y que me va a sostener hasta el día que muera. Y cuando ese día llegue, cuando Dios me llame a casa, sé que voy a ver a mi padre otra vez. Voy a ver a mi madre. Voy a ver a mi Tomás. Y sí, espero ver también a aquella anciana misteriosa. Y finalmente voy a poder preguntarle: ¿quién eres? ¿Eres un ángel? ¿Eres la Virgen? ¿Quién te mandó? Y algo me dice que ella va a sonreír esa sonrisa suave que recuerdo tan bien. Y va a decir: ¿importa? Lo único que importa es que viniste de vuelta. Que nunca dejaste de creer de verdad. Que usaste tu dolor para ayudar a otros. Que viviste la vida que Dios tenía planeada para ti. Eso es lo que espero. Eso es lo que creo. Eso es lo que me da paz. Así que, mis queridos, si llegaron hasta el final de esta historia larga, les agradezco de corazón. Sé que fue mucho. Sé que compartí cosas muy personales. Pero lo hice con amor. Lo hice con la esperanza de que les sirva. De que les dé consuelo. De que les dé esperanza. Si esta historia los conmovió, si tocó algo dentro de ustedes, déjenme un comentario. Cuéntenme si han tenido experiencias similares. Cuéntenme si alguna vez sintieron que Dios les habló directamente. Cuéntenme si están cargando alguna culpa y necesitan escuchar que no es su culpa. Cuéntenme lo que sea. Leo todos los comentarios y me encanta saber que mis palabras llegaron a sus corazones. Y si todavía no se han suscrito al canal Historias de Abuelitas, por favor háganlo. Denle clic a ese botoncito de suscribirse. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna historia. Porque tenemos muchas historias más que compartir con ustedes. Historias de vida, de superación, de fe, de esperanza. Que Dios los bendiga a todos. Que nunca pierdan la esperanza. Que nunca dejen de creer en el amor. Que nunca olviden que son amados, profundamente amados, por un Dios que nunca los va a abandonar. Hasta la próxima historia, mis queridos. Los llevo en mi corazón.